tardes para todos. El tema que me encargaron de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, le cambiamos el título de colonoscopia con inmersión por colonoscopia asistida en agua. Y la razón es que la inmersión es solo una parte de la técnica de lo que se puede hacer con agua. Entonces hablamos de que ¿por qué colonoscopias difíciles? Básicamente tenemos factores técnicos de los pacientes como son angulaciones severas, particularmente en mujeres jóvenes con índices de masa corporal menores de 18 o pacientes con enfermedad articular izquierda complicada o pacientes con redundancia de su colon, en el cual tenemos pacientes con estreñimiento severo que desarrollan dolicocolon, pacientes con obesidad central e igualmente pacientes con edades mayores de 70 años o cirugías pélvicas o abdominales, como por ejemplo en mujeres con histerectomía. También tenemos dificultades con la técnica de la endoscopia. La mayoría de todos fuimos entrenados con endoscopia con aire y el aire distiende el lumen, elonga el colon, acentúa las angulaciones y hace que tengamos fallas de canalización del ciego hasta el 20%, básicamente por dolor de los pacientes. Dentro de las ventajas de la colonoscopia con sedación, que es la técnica que prácticamente se ha impuesto para tratar de evitar el dolor en los pacientes, encontramos que si bien aumenta la eficiencia y la productividad en las unidades de endoscopia y hace los procedimientos menos dolorosos, da alguna serie de problemas, como es inaceptable que pacientes que vienen para screening de colonoscopia tengan complicaciones de tipo cardiovascular o podamos tener perforaciones que no son detectadas rápidamente debido a la sedación profunda, y además de eso hace que los pacientes tengan tiempos de espera más largos en las unidades de endoscopia, tiempos de recuperación después en su casa, perdiendo productividad hasta un día de trabajo por completo. Aquí es donde nace la colonoscopia asistida con agua, en donde realmente no les voy a hablar absolutamente de nada nuevo, sino de una técnica que data ya hace más de 30 años. El doctor Frank Schuth y el doctor Griffin describen en su primer informe, en el año de 1984, en una paciente mayor con una enfermedad articular severa que no pueden atravesar el sigmoide, el uso de agua y pueden fácilmente canalizar el ciego después de haber empleado el medio acoso. Más adelante, el doctor Sakai en el 88 en el Japón hace las primeras descripciones de la técnica de inmersión de agua, pero solo es hasta el año del 2004 donde el doctor Mizukami estandariza la técnica en un artículo publicado en Endoscopy, y en el año 2007 en California los hermanos Leung hablan acerca de una modificación de la técnica que se conoce con el nombre de método de recambio, y en el 2015 el doctor Wan hace una nueva modificación que les voy a mostrar que nos parece supremamente interesante. ¿Cuáles son los objetivos de la colonoscopia asistida con agua? Uno, facilitar la intubación secal, como les acabo de mostrar en el informe de la enfermedad articular, reducir el dolor y el disconfort durante y posterior del procedimiento de los pacientes y reducir la necesidad de sedación de ser posible. Ahora, característicamente todo el mundo conoce qué es la colonoscopia de inmersión y todo que muchos de los endoscopistas que estamos en la sala la reconocen, pero en realidad con las evoluciones de la técnica podemos dividir en tres grupos, en dos en realidad, con una subdivisión reciente que le hizo el doctor Wan acerca de la colonoscopia. La primera es la colonoscopia de inmersión en agua pura y la segunda es la colonoscopia de recambio. Esta colonoscopia de recambio puede ser total hasta el ciego, como les voy a explicar en unos momentos, o puede ser parcial hasta el ángulo esplénico, sitio a partir del cual se puede convertir normal a una colonoscopia con aire. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Realmente la técnica es muy sencilla. Necesitamos agua, preferiblemente agua tibia. Hay estudios controvertidos si el agua normal puede funcionar igual, pero el doctor Leung ha probado que se relaja mucho más el colon con agua tibia a temperatura de 37 grados. Y lo segundo que necesitamos es un irrigador y 3 jeringas, que es la técnica japonesa descrita inicialmente por el doctor Mitsukami, técnica que fue modificada al hacer la colonoscopia de recambio por el doctor Leung con un infusor de agua, pero estos infusores de agua, como ustedes ven acá, son elementos costosos, están en el orden de los $3.500 y pues es complicado para todas las unidades tener este tipo de dispositivos. Ustedes ven, en la clínica nueva utilizamos sencillamente tres jeringas, las tenemos precargadas con agua y utilizamos un irrigador que se acopla al puerto de biopsia para poder irrigar. ¿Cuál es la técnica de colonoscopia de inmersión? En realidad la técnica entre la inmersión y la de recambio tiene algunos pasos de diferencia, pero son básicamente lo mismo. Ustedes ven en la imagen número 1 que
estamos echando en promedio entre 100 y 150 centímetros de agua desde el recto para llenar la primera parte del sigmoide. El sigmoide inicialmente lo vamos a encontrar por su efecto de flotabilidad alto, tirando hacia la línea media. Si ven en la gráfica de abajo, cuando ya echamos el aire, el sigmoide trata de caer hacia la fosa ilíaca derecha, y si nosotros empezamos a succionar agua, hay un efecto de gravedad que hace que el agua empiece a entrar en el sigmoide y descender. Y si utilizamos la técnica de espiral de la colonoscopia normal, en donde ubicamos nuestro eje hacia las 9 horas y rotamos el equipo en contra de las manecillas del reloj, apenas pasamos la unión recto-sigmoidea, volvemos y rotamos el equipo a favor de las manecillas del reloj, logramos hacer una detorsión del colon sigmoide y eso hace que nos fluya el agua libremente, como ven en la última gráfica, hacia el colon descendente. Esto es lo mismo, les quiero mostrar, estos son unos modelos experimentales que estudiaron en el Japón, en el cual se ve en la imagen de la derecha un colon todo lleno de aire. En la segunda imagen, cómo empezamos a meter agua y ven cómo cae el sigmoide hacia abajo. En la tercera, succionamos todo el agua y ven cómo se ha rectificado. Y este es el efecto final entre un colon lleno de aire, como lo ven a la izquierda, de un colon libre de aire. Si ustedes ven, incluso el transverso está desocupado. Entonces, ¿eso qué nos permite? Tener colon más cortos, ¿sí? Y afortunadamente sin el enemigo de la colonoscopia, que es el aire. Acá les quiero mostrar entonces cuál es la diferencia entre lo que se hace con la colonoscopia de inmersión y la de recambio. En la de recambio hay un punto particular bien interesante, y es que apagamos la unidad de aire en el videoprocesador de la torre de endoscopia. ¿Eso qué quiere decir? Que trabajamos 100% sin aire para empezar la endoscopia. Hacemos lo mismo, entramos la cánula de endoscopia, empezamos a succionar los bolsillos de aire, inyectamos agua solo lo suficiente para distender el lumen colónico. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, como les voy a explicar, porque tanto el aire como el agua, si uno no lo usa con prudencia y racionalidad, van a distender el colon y el efecto que queremos de acortamiento no se va a lograr. Entonces, tenemos que inyectar solo suficiente agua para abrir y progresar. En estos momentos, ustedes van a cambiar su imagen tradicional de un lumen abierto, radial completamente, a un lumen estrecho, que se puede ver como una hendidura o simplemente con la convergencia de pliegues. Y ustedes tienen que seguir la hendidura y la convergencia de pliegues para poder progresar su equipo. Y hay que evitar succionar enérgicamente porque se les va a pegar el equipo. En la técnica japonesa se utiliza una copa que nos puede ayudar a facilitar la inserción para que no se nos pegue la mucosa. Pero si no tenemos la copa, hay que tener cuidado, que la idea es primero inyectar, ¿sí?, agua, y después, que es la parte mágica de la colonoscopia de recambio, empezar a recoger el agua. O sea, ¿a qué me refiero? Inyectamos agua y succionamos agua. Es otro fenómeno de turbulencia bien interesante en los colons sucios, porque hace que se desprenda fácilmente el material que está pegado a la pared y podamos succionar todo ese material, y nos damos cuenta que el colon, que inicialmente entraron muy contaminados de materia fecal, cuando estamos en la maniobra de retirar, los encontramos relativamente limpios. Ahora, las maniobras usuales que se utilizan en la colonoscopia con aire no cambian acá. Lo que sí logramos observar es que necesitamos menos maniobras de cambios de posición y menos maniobras de presión en la colonoscopia por recambio. Y solo cuando llegamos al ciego es cuando prendemos la bomba de aire y empezamos una colonoscopia común y corriente. Aquí les voy a presentar las imágenes del doctor Liu, en la cual ustedes ven cómo inicialmente el recto está desocupado, lo empezamos a colapsar, echamos el agua. Si encontramos charcos de residuos, lo que hacemos es más recambio, de meter agua, sacar, y en la imagen F que ustedes ven ahí, vemos cómo ya un colon está relativamente limpio. Vamos a ver si podemos activar el video. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Estamos en el recto, echamos agua, cogemos hacia las 9 horas, seguimos succionando, vamos avanzando. Ahí, por ejemplo, succionamos, encontramos otra trampa de aire, un bolsillo de aire, lo volvemos a succionar,
dejamos que se llene el lumen completamente con el agua antes de seguir avanzando para que no nos queden trampas de aire. Buscamos nuestra convergencia de pliegues o nuestra hendidura y seguimos avanzando. Este caso que les estoy mostrando es una paciente que había tenido 2 colonoscopias previas fallidas con antecedente materno de cáncer de colon, y a la paciente le habían hecho 2 colon por enema donde decían que había un dólico colon, y la paciente estaba muy preocupada porque nunca se le había podido hacer una colonoscopia completa. Esta es la colonoscopia, obviamente el video está editado, no les puedo presentar todo, duramos 6 minutos 25 segundos, aquí ya estamos por la flexura hepática y estamos entrando con agua con inmersión total, ya aquí en el ascendente y llegando al ciego. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la colonoscopia de inmersión y la colonoscopia por recambio? La colonoscopia de inmersión pura, la técnica japonesa, tiene un volumen limitado que va entre 100 y 300 milímetros. La descripción original son 100, pero uno puede seguir echando de 20 en 20 mililitros para ir abriendo un poquitico de camino si tiene algunas dificultades por resistencia del equipo. La remoción del agua se hace durante el retiro, o sea, cuando ya estamos sacando el endoscopio del ciego para atrás, aspiramos los charcos de agua. El uso de aire está permitido cuando se llega al colon izquierdo, la remoción de residuos no se hace y la velocidad de acceso es bastante rápida. En la colonoscopia de intercambio el volumen no está limitado, en los estudios del Dr. Lyon con el infusor de agua puede echar hasta 2.000 centímetros cúbicos, pero en los estudios que hacen de cuánto volumen recogieron, cuando llegan al ciego han sacado hasta 2.100, o sea, han sacado lo que ponen incluso mucho más de lo que había dentro del colon, entonces eso hace que tengamos un colon realmente colapsado para llegar al ciego. El uso de aire solo se permite, como les decía, en el ciego. La remoción es muy efectiva de residuos, en colon más preparado puede ser una alternativa. Y la colonoscopia, que no les he mencionado, que es la colonoscopia izquierda. El Dr. Wang, en este año, publica su primer artículo en el cual él observa que puede prender la bomba de aire cuando llega al ángulo esplénico y le queda muchísimo más cómodo recoger el colon transverso estando con aire que estando con agua. Y hace un estudio en el cual ve que la velocidad de acceso es mucho mayor, como les voy a mostrar más adelante, con este tipo de técnica. Ahora, ¿cuál es la curva de aprendizaje? La colonoscopia de intercambio en el doctor Mizukami habla de que es relativamente rápida. En varios papers hablan de que está entre 1 y 30 procedimientos. Los japoneses aprenden muy rápido, entonces en el artículo original del doctor Mizukami dice que después de explicarle una vez a sus médicos en entrenamiento, ya pueden hacer la técnica con facilidad. La colonoscopia de recambio, en cambio, sí es un poquito más complicada. Hay que aprender a dirigir el equipo dentro del agua, a reconocer adecuadamente la convergencia de pliegues para evitar meterse, por ejemplo, en un divertículo. Tiene que tener una espacialidad circunferencial diferente a la colonoscopia normal y hay que aprender que lo que uno mete de agua hay que sacarlo, si no va a sobredistender el colon. Aquí les muestro un gráfico del doctor Ramírez, que trabaja en California, en donde después de 40 colonoscopias la tasa de inserción, que inicialmente es del 70% en las primeras, sube al 92%, pero lo llamativo de esta diapositiva es que las maniobras de compresión de 30% baja al 12% y hace que sea más fácil el procedimiento. Los estudios tienen un problema y es que no están estandarizados, y unos hablan de una cosa, unos prenden la bomba en un momento diferente. Por ejemplo, el tren que ha llegado al ciego y están en el colon transverso en una angulación, y hace que la interpretación de los exámenes sea bastante complicado. Sin embargo, ustedes pueden ver en la diapositiva que los tiempos de acceso, si bien son más cortos para el aire en la mayoría de los estudios, los cambios de posición y compresión abdominal son inferiores para la colonoscopia de recambio. Y lo que a mí me parece más significativo es el porcentaje de satisfacción de los pacientes, en los cuales con aire, en pacientes que no han sido sedados, que se ha hecho el procedimiento, la tasa de satisfacción es del 69%, en cambio con recambios del 90%. Los expertos dicen que esto es irrelevante, que la colonoscopia con aire es tan buena como la colonoscopia con agua. Y yo hace 2 años le pregunté al doctor Wayne cuando vino a Colombia que qué pensaba de este tipo de técnicas y él me dijo personalmente, eso es un desastre. Yo realmente no comparto su opinión, mi experiencia ha sido bastante buena con la técnica. Aquí voy a intentar convencerlo, si puedo, de las bondades de la técnica con una serie de preguntas. La primera, si hay un incremento en el tiempo de intubación secal, que es lo que más se le critica a la técnica. El hecho de echar agua hace que sea más demorado. Mejora el porcentaje de intubación secal, particularmente en pacientes que no están sedados.
¿Hay reducción real del dolor del paciente? ¿Existe de verdad mayor satisfacción del paciente en vista de que los estudios son tan contradictorios? Y si incrementa o no la tasa de detección de pólipos. Les voy a mostrar 3 metaanálisis que son los únicos disponibles que se han hecho sobre la técnica, todos chinos, uno del Dr. Hu, otro del Dr. Lin y otro del Dr. Yun. En el primero, en el del Dr. Hu, en donde analiza la rata de intubación secal, ustedes pueden ver que está más o menos en 1.9 la diferencia, o sea que es positivo favoreciendo la tasa de intubación con agua. En este otro, del Dr. Lin, también vemos un porcentaje, un OR favorable, y en el del Dr. Yun no vemos ninguna diferencia. En cuanto al tiempo de intubación secal, el Dr. Hu dice que es lo mismo, o sea, no está en contra de la técnica. Y hay algo que es muy llamativo, cuando se hacen subgrupos, como lo que ustedes ven en la gráfica de abajo, ahí estamos viendo médicos en entrenamiento. Y se ve que los médicos en entrenamiento tienen unas tasas de intubación más rápidas que cuando están aprendiendo a hacerlo con aire, lo cual es bastante llamativo. En el del Dr. Lin tampoco vemos ninguna diferencia en cuanto al tiempo de intubación secal, o sea, pareciera que no hubiese diferencia entre una técnica con aire y una técnica con agua. Aquí lo mismo, tampoco hay diferencia en el Dr. Yun. Y aquí vamos a hablar de la puntuación de la escala de dolor. En el estudio del Dr. Hu, el dolor reduce significativamente, pero cuando hace subgrupos ve que los residentes, los médicos en entrenamiento, no tienen diferencia. Y es posible que esto se deba a que no tienen una capacidad adecuada de las maniobras de colonoscopia con aire y creen que simplemente es empujar el equipo y prender la moto para tratar de llegar al ciego. Y como ya les dije, esto no es así. La puntuación de escala de dolor aquí también es significativamente positiva para la técnica, acá también. Pero el uso de sedativos, curiosamente, no es diferente. Esto probablemente se debe a que utilizamos dosis estandarizadas de sedantes para empezar y no cambia la situación. Aquí esto es supremamente llamativo. Cuando el Dr. Leung hace un análisis entre aire y agua, pero aire introduciendo el agua y sin retirarlo, sino solo hasta la salida, o retirándolo desde la entrada, los índices de dolor retirándolo a la entrada son casi el 25% de lo que se hace con aire. Y este es el porcentaje de satisfacción global de los pacientes en el estudio del Dr. Hu. Es muy favorable con respecto al aire. En cuanto a la frecuencia de detección de pólipos, se establece que el aclaramiento que ya les expliqué con la turbulencia podría mejorar la visibilidad en pacientes con mala preparación y por lo tanto mejorar la frecuencia de detección de pólipos. Y además de eso, el hecho de que no sobredistendamos el colon y las lesiones planas con aire generalmente se aplanan más, es posible que las podamos ver mejor en aire. Entonces la pregunta es si aumenta. En el estudio del Dr. Hu no aumenta, en el Dr. Lin no aumenta, en el Dr. Yun tampoco aumenta. O sea, pareciera que no hay ninguna diferencia en la tasa de detección de pólipos. Este es el estudio que les dije del Dr. Wang, en el cual ustedes pueden ver que los tiempos de velocidad de acceso que están en 4.8 comparado con 6.4 y aquí no alcanzo a ver el número de eso, son inferiores en la columna de la mitad, que es colonoscopia de recambio exclusivamente izquierda. Y si uno ve más abajo, los índices de dolor son menores con la colonoscopia solo izquierda de recambio que incluso con la colonoscopia de recambio total. Entonces ya podemos responder nuestras preguntas. ¿Hay incremento en el tiempo de intubación secal? No, pero según el último estudio que les acabo de mostrar, es posible que simplemente con el intercambio izquierdo sí pudiera haber alguna diferencia en el tiempo. En los médicos en entrenamiento puede facilitarles el acceso. ¿Mejora el porcentaje de intubación secal? Sí, pero solo en pacientes sin o mínimamente sedados, en vista de que en pacientes con sedación profunda, pues esto no lo podemos valorar. ¿Hay reducción del dolor? Sí, en pacientes sin o mínimamente sedados, pero no en médicos en entrenamiento. Hay mayor satisfacción del paciente y no tenemos cambio en la tasa de detección de pólipos. ¿Qué ventajas finales tenemos entonces? Disminuye maniobras de compresión, de cambios de posición, se puede hacer recambio de agua, reduce el número de medicamentos sedativos, reduce el tiempo de recuperación del paciente en la unidad de endoscopia, por ende puede reducir el número de personal de enfermería y de anestesiología, hay un aumento del índice de intubación secal, mejora el deslizamiento en pacientes con enfermedad articular, hay menor disconfort tanto durante como posterior al procedimiento
Y hay algo que es importante, y es que muchos pacientes después de su primera colonoscopia no quieren volverse a hacer una colonoscopia más. Y en pacientes que requieren programas de vigilancia y de seguimiento, que son de alto riesgo, el hecho de que tenga una mejor satisfacción nos puede volver a estos pacientes más adherentes a los protocolos de vigilancia. ¿Qué inconvenientes hay? Cuando yo empecé con esta técnica, observaba que echaba mucha agua y los pacientes a veces se sentían muy llenos y eso se volvía la camilla un desastre. Era agua por todas partes. Cuando empieza uno a hacer el procedimiento, la visión por lo general es menos clara, pero cuando aprende a manejar el agua uno logra navegar fácilmente dentro del lumen sin mayores dificultades. El lumen inicialmente es más difícil, pero cuando uno se acostumbra a ver la convergencia de pliegues es relativamente sencillo. El extratiempo que hay para la infusión y el recambio a veces uno lo puede mejorar durante la maniobra de salida porque el colon está limpio. Y puede incrementar la distensión en manos que no sean expertas. Por eso necesitamos mínimo los 40 casos, como les contaba, y puede hacer procedimientos más dolorosos. La curva de aprendizaje, a pesar de que no es muy larga, es algo desfavorable para la técnica. Mucha gente, a la cual yo les he recomendado la técnica, rápidamente desisten porque les parece aburridor echar tanta agua. De todas maneras, la solución es la técnica de recambio porque podemos encontrar o llegar al ciego prácticamente con colonos completamente secos. En cuanto a la seguridad, no se han documentado complicaciones, no hay alteraciones de signos vitales ni electrolitos como en estos estudios que les estoy mostrando, por lo tanto la técnica es segura. Y quiero hacer una cosa muy rápida acerca de aplicaciones que se puede hacer con la colonoscopia en agua, como la reacción mucosa endoscópica, la devolvulación del sigmoide y los controles de sangrado. En cuanto a la reacción mucosa endoscópica, debido a que el tejido está más flotante dentro de la luz, podemos coger mucho más tejido. Entonces, lesiones por encima de 2 centímetros las podemos atrapar en monobloque. Hay un efecto disipador del calor que permite que uno no queme la muscular, mantiene la circular propia lejos de la mucosa, como les voy a mostrar en un estudio vertical de ultrasonografía, contrarresta la motilidad por el efecto del agua caliente y facilita la marcación por el efecto de magnificación en caso de necesitarse. Este es el estudio que estos 2 días ya varias personas han mencionado, que es el de Bill Miller, en el cual ustedes pueden ver con flechas amarillas con la circular completamente estirada, si se puede colocar ese nombre, circular totalmente, lejana de la mucosa. Eso nos permite trabajar con alguna comodidad y evitar lo que es la inyección submucosa para poder resecar tipo de lesiones. Aquí encontramos uno de los casos del doctor Bill Miller, en donde saca una lesión en fragmentos sin necesidad de hacer inyección submucosa, únicamente trabajando en inmersión en agua. Presenta su trabajo de 60 pacientes, el sangrado es menos del 5%, sangrado además que no requirió intervención endoscópica, ningún caso de perforación y una muy baja tasa de recurrencias a pesar de ser estudios o resecciones en piecemeal del 1.6%. Las ventajas entonces: elimina la necesidad de inyección submucosa, incrementa la proporción del tamaño de las piezas, reduce las recurrencias, baja tasa de sangrado, baja tasa de injuria transmural, por no decir que no hay porque su estadística es de 0, y se propone que pueda ser también una alternativa de salvamento en adenomas recurrentes con fibrosis después de haber sido resecados por resección mucosa endoscópica. La otra aplicación es la devolvulación del sigmoide. La técnica es igual, es llegar solo con agua hasta el sitio de la volvulación, lograr pasar la volvulación, succionar y enderezar el colon. ¿Cuál es la ventaja? Que no echamos más aire. El riesgo de cuando nos piden devolvular un paciente es que si entramos con aire podemos poner a sobredistensión ese colon y terminar con una perforación iatrogénica. La otra es el sangrado en cirugía colónica. Generalmente la mayoría de colorectales que tienen sangrados los dejan en observación y si sigue sangrando los pasan a colonoscopia, pero el aire puede originar filtraciones. Con la técnica del agua se facilita primero detectar el sitio de sangrado y parece, al no sobredistender el colon, ser una herramienta útil para poder trabajar endoscópicamente a estos pacientes y controlar un sangrado. En conclusiones, el método de agua es simple, seguro, económico, aumenta la tolerancia total del procedimiento sin comprometer la tasa de intubación fecal ni la detección de adenomas y puede ser aplicado para técnicas endoscópicas novedosas. Yo les quiero dejar para reflexionar esta última frase de Albert Einstein,
que decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.